Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud Emocional conmigo, con Rocío Bisbal. Siempre con un invitado interesante, con un tema oportuno, aquí desde la Abeja TV. Hola, perdón, la voy a presentar. Ella es fotógrafa, está preparándose como educadora y con una especialización en niños especiales. El tema de hoy es cómo nosotros podemos sobrellevar la vida con un niño diagnosticado con TDAH. ¿Qué es? ¿Qué significa? Todo ello nos lo va a explicar Kiara Cavalini. Bienvenida, Kiara. Hola, un Aplausos. gusto de estar contigo. Oh, no, para mí también es un tema tan bonito, tan amplio para desarrollar y seguramente que en el transcurso de los minutos nos vas a ir dando a conocer tu punto de vista y tu experiencia, digamos, acá aleccionadora, ¿no? Para este tipo de, digamos, tú nos vas a explicar qué es, pero primero cuéntanos de ti. Queremos saber un poquito de ti, quién eres, cuál es tu experiencia con este tipo de, no sé si está bien dicho, personalidad en los niños o simplemente es algo pasajero, tú nos irás contando. Yo soy fotógrafa, como comentaste, de profesión. Toda mi vida ha sido dedicada al arte, mi familia también, o sea, viene del lado circense, o sea, que ya te imaginarás. En- Oh. sí. Entonces, estudié fotografía profesional y me he dedicado a esto hasta que llegó mi hijo. Y bueno, la profesión me cayó a pelo porque me pude dedicar a él al 100%. Y ya con los años descubrí que me encantaba mucho la psicología y me gustaba demasiado la educación, así que ahorita ya puedo decir que puedo darme el lujo de volver a las canchas del estudio y empecé con educación, ¿no? Claro, porque es toda una etapa, ¿no? Hay veces dejamos al costadito algo, alguna idea, algún gusto, profesión, y luego al transcurrir de los años retomamos, ¿no? Y bueno, nunca hay edad para volver a o hacer otra carrera o de repente aquello en lo que tú te sentías más atraída, de repente la primera carrera la estudiaste porque bueno, eso quiero, en el fervor de la edad, ¿no? De 15, 16, 17 años, donde tenemos otro punto de vista muy distinto. Y depende ya con la maternidad, ya con el transcurrir de los años, nuestros, digamos, por decirlo de alguna forma, nuestras ideas, nuestra mente crece, ¿no? Y vemos las cosas de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿así fue, más o menos? Sí, bueno, ya con el diagnóstico de mi hijo con TDAH, la verdad es que ha sido un descubrir de años, ¿no? Mi hijo tiene 11, fue diagnosticado a los 7, entonces ha sido un paso a paso ir descubriendo con cada terapia, con cada diagnóstico, entonces, y verlo, los límites que tiene él en la parte educativa con los colegios y con los profesores, la falta de información, ¿no? Claro, Entonces, ahora vamos a ir a eso, pero primero, por favor, defínenos o dinos qué significa TDAH. a ver, el TDAH es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Embarga mucho, ¿no? El diagnóstico de TDAH, o sea, no solamente es la falta, el déficit de atención y la hiperactividad, ¿no? Este trastorno viene acompañado de diferentes comorbilidades, como es la impulsividad, hay el trastorno negativista desafiante, eh, también acompañado de mucha ansiedad, viene acompañado también de depresión, entonces viene con muchas cositas más, es una mochila un poquito grande, ¿no? Entonces, Ya, para llegar al tema, claro, para llegar al tema de que tú me acabas de decir que tu niño fue diagnosticado. ¿Qué fueron las señales? ¿Qué fue lo que te llamó a decir, no, mira, sabes que yo voy a ir al médico porque yo necesito ponerle, digamos, un nombre a esto que está pasando? Y también quería aprovechar para responderte qué es eso de la negatividad. Perdón, no te entendí muy bien, que era un trastorno de negatividad. sí, ¿Algo así? viene acompañado de lo que viene a ser el TDAH. Es una rama un poquito más compleja. Entonces, el tema es bastante amplio, ¿no? Ya, entonces empecemos por lo básico. ¿Qué Sí. pasó para que digamos, oye, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a mi niño, ¿no? Porque esas cosas no están. ¿Qué pasó? ¿Comparaste? O sea, ¿qué fue? Con él empezamos en realidad entre los 3 y 4 años.
tenía muchas reacciones como cuadros depresivos, o sea, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Entraba en llantos muy profundos, con pensamientos muy, muy, como de adulto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos llamaba la atención es que él mencionaba la muerte o la pérdida de sus abuelos, por ejemplo, que en algún momento iba a llegar, porque se le había explicado de que efectivamente es algo muy natural, ¿no? Y entraba en estos cuadros de decir, voy a perderlos en algún momento y nos vamos a quedar solos, y podría durar horas, ¿no? No es un niño que lo podías distraer con un juguete, con un chocolate, vamos a jugar, no, o sea, podría quedar horas, ¿no? Entonces fue el primer indicativo para nosotros decir, hay algo que no está funcionando bien o no estamos manejándolo bien. Y a esa edad empezamos ya con las evaluaciones psicológicas, empezamos a ver tipos de rasgos ya en el nido, ¿no? Que no se podía quedar quieto, se movía mucho, eh, se quedaba pensando pues en sus superhéroes, en sus muñecos, no prestaba atención, si algo no funcionaba o no le salía bien, por ejemplo, al pintar arrugaba la hoja, entonces tenía estos arranques de fastidio, ¿no? Entonces, desde los 3 4 años empezamos ya a ir a acompañamiento psicológico para ver el tema emocional, y cuando ingresa a primer grado, pues ahí nos dijeron de, efectivamente que presentaba pues este tipo de problemas, ¿no? La profesora fue la primera persona que nos dijo, ¿sabe qué, señora? Hay que llevarlo, creo que yo, a una evaluación, porque se para, no presta atención, no hay algo que no está ahí funcionando. Y ahí fue donde lo llevamos ya a una especialista y pasamos los diferentes niveles, ¿no? En una No evaluación. entraste, claro, y no entraste primero a la negación. ¿Y cómo quieres que esté sentado si es un niño? ¿Cómo pretendes que esté más de 15, 20, 30 minutos sentado? O sea, es un niño. ¿No entraste en ese momento a la negación? Yo creo, ahorita que recuerdo, probablemente sí lo he pensado, pero también estaba consciente de que mi hijo pues se movía un montón y hablaba Ya. con los codos, era una cosa ¡Qué que decía, hermosura! ¿no? Entonces era muy comunicativo, entonces sí sabíamos de que se movía, entonces decíamos, ok, no, ya no solamente es que nosotros sí lo estamos percibiendo, sino que ya es la profesora, ¿no? Y le está causando pues un problema escolar, vamos a decirlo. Porque en primer empiezan con la lectoescritura, cosa que en nido pues no la ven, no la tenemos, entonces ahí también vienen estos rasgos, ¿no? Por ejemplo, también presentó problemas de aprendizaje, cosa que no lo habíamos visto, porque era un niño que se desarrollaba normal, tenía notas muy buenas en el nido, pero entra a primaria y ya pues las notas comienzan a bajar y ya era un jalón de orejas para nosotros, ¿no? Ya, entonces podríamos ver que, como te estaba comentando hace un momento, yo también tengo un hijo de casi la edad del tuyo, tiene 9 años. Sí, pues a mí también en algún momento me han dicho, sí, que se para, ¿no? Y sí, yo negación total, ¿no? Perdón, es un niño. O sea, ¿cómo quieres tenerlo sentado, ¿no? O sea, Claro, es que es realmente, normal, los niños se tienen que claro, ¿no? mover. Es lo lógico, ¿no? Luego me explicaron esto de las inteligencias múltiples y en esas evaluaciones que sí le hicieron a mi hijo y bueno, yo mientras tú me saques buenas notas y yo siga teniendo los buenos resultados, la mí puede decirme muchísimas cosas, ¿no? Porque si yo Claro. te veo, ¿no? Que tú te paras, a una vez me han llamado, sí, que se paró y se salió del salón, que no preguntó, ¿no? Ya, pero y vamos a ver, ¿y cómo están sus notas? ¿No? Entonces, Claro, ahí, ¿no? Las notas están perfectas. Bueno, entonces más o menos, ¿qué hacemos? ¿No? claro, y O es sea, manejo de aula, ¿no? o sea, Claro, es el manejo de aula. claro, esa fue más o menos se podría decir, mi actitud ante los comentarios, ¿no? Porque sí, pues tienes razón, ¿no? Las madres nos damos cuenta, ¿no? Pero no todo el niño, para las mamitas que nos estén escuchando, no todo el niño que está inquieto, no, pues, o sea, en el salón no nos vamos, antes era horrible. Cuando mi Claro, hija era pequeña, la educación era diferente, o sea, te portas mal, te saco del aula. Ahora ya no claro. se hace, ¿no? Pero No, la no, primera, bueno, a mí no. no me pasó, pero a una amiga le pasó, y me cuenta que, es más, la Miss le llamó la atención a su hijo delante de él, ¿ya? Entonces yo le dije, ¿y tú qué hiciste? No, que ella le dije, no, no, hijita, tú mañana te vas a ir al salón, vas a agarrar a la Miss, y le vas a decir, así como me llamaste la atención de mi hijo delante de él, mañana, cuando salga, me paras y me felicitas porque tú no me vas a parar así delante de mi hijo a esto. Segundo, en el aula no se quedan los niños, ¿de qué quieres quedar con los niños sentaditos?
¿Qué pasó con él? Claro. El chico es brillante ahorita, brillante. Terminó su carrera, es espectacular, es un niño impecable, ya no es un niño, ya tiene 24, 25 años, un profesional impecable, ¿no? Pero teníamos que hacer esas cosas porque no era como ahora, ¿no? Ahora las misas tienen mucho más cuidado, ¿no? Pero No mi creas, comentario porque, iba por más... ejemplo, en mi experiencia en primer grado, primero y Ujú, segundo, mi hijo ha pasado por 3 colegios diferentes. ujú, Eh, Primero y segundo grado, que es donde descubrimos ya el ujú. diagnóstico como diagnosticado, era un colegio muy estructurado, ¿no? Cuando yo lo matriculé en el colegio, yo tenía ya la visión de lo que yo había estudiado y dije, bueno, si funciona para mí, debería funcionar para mi hijo. Ese era el Claro. pensamiento lógico. ¿No? Entonces, y claro, con el psicólogo nos decía, necesita un poco de estructura, necesitan buscar un colegio que sea un poco más estructurado hasta ese momento. La verdad es que tuvimos bastantes problemas, pero más que mi posición de decir, no, acá hay algo que no, mi hijo se tiene que mover, era la actitud de las profesoras ante él, ¿no? O sea, a él lo han sacado del salón. Lo sacaban del salón, lo paraban a un costado, le llamaban la atención frente a todo el mundo. O sea, la verdad que fue de terror ese año. Lo retiro también. Ingresamos a otro colegio un poco más relajado, más artístico, más ligero, que tampoco fue una buena opción, pensando en que por ahí podríamos encontrarlo. Hizo sí una cuna de amigos excelentes, porque son hasta el día de hoy son sus mejores amigos, a pesar que no está en el colegio hace 2 años. Y eso creo que es lo más rescatable, ¿no? La parte social que sí pudo lograr, pero sí hemos encontrado bastante freno a nivel escolar, ¿no? Es falta de desinformación, el mal manejo, o también yo le digo, ¿no? Es tener ganas y como educadores, pues, tienen que nacerles, ¿no? Irte más allá, ¿no? Ir un poquito más Sí, allá. ir a Según tu investigar, ¿no? experiencia y el conocimiento en todo esto, entonces el TDAH se va siempre a diagnosticar en la infancia. Y dime una cosa, ¿esto cuando llegas a la adultez, a la adolescencia, se intensifica o ya es un poco que se relaja? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué has estudiado? ¿Qué sabes? Porque al tener este diagnóstico en casa, entonces no se prepara, ¿no? Ahorita, ¿cómo Ujú. estamos? ¿No? ¿Cómo va a ser en la adolescencia? ¿Cómo va a ser en la juventud? Entonces, ese diagnóstico que empieza en la infancia, permanece, se agudiza, se relaja. Mira, yo por experiencia propia, que es lo que comparto por lo generalmente en el blog y con las mamás que me escriben, Ujú. en mi hijo, sí hay rasgos, o sea, sí puedes ver, hay luces que te pueden ir diciendo desde chiquito, hay algo que podría salir por acá, pero obviamente se diagnostica a los 7 años cuando el niño ha alcanzado pues una edad ya determinada, ya está en primaria, por lo general se asocia mucho al tema del aprendizaje, lectoescritura, cómo se maneja en el aula, por lo general se diagnostica a los 7. Pero también tengo amigos y conocidos que se han diagnosticado de adultos, ¿no? Claro, eso es lo que he estado leyendo también. Ujú. Claro, yo, por ejemplo, no tengo un diagnóstico como tal, porque en realidad me he enfocado en mi hijo, pero si yo comienzo a retroceder y hago caso a lo que me decía mi mamá, y me dice, tú eres igualita, ¿no? Entonces, y yo hasta el día de hoy, pues mi mente va volando por todos lados, actúo súper rápido, no me puedo quedar quieta. Entonces, sí, hay diagnósticos tanto en la infancia, hay niños que son diagnosticados ya tipo, pues, adolescencia, y hay adultos, ¿no? Entonces, pero por lo general se diagnostica a los 7 años, ¿no? Cuando el niño ya Y, está en el primer grado. ya, y entonces, ¿ese diagnóstico lleva un tratamiento que son temas holísticos o son medicamentos? Puede ser de ambos, ¿no? Y yo creo que ya Ujú. depende de lo que el papá quiere para su hijo. De manera particular, yo te puedo comentar que los 2 primeros años me propusieron llevar la medicación y yo dije, no voy a llevar medicación con mi hijo, vamos a probar con diferentes terapias, ¿no? Y él ha pasado pues por terapia emocional, atención concentración, conductual, porque hay una variedad de terapias y ramas que pueden ayudar, ¿no? También la parte, pues, como las flores de Bach, o sea, hay mucho. Justo Hay eso te iba a hablar, las flores de Bach terapia, también deben de... sí, hay equinoterapia, bueno, el deporte es básico, y todo también depende del perfil del niño, ¿no? Si el niño es artístico, obviamente una terapia artística le va a funcionar genial. Si es deportivo, pues si lo metes a clases de fútbol, de tenis, de concentración y natación, Brillante. también, ¿no? Todo depende mucho también. Es como elegir el colegio ideal para tu hijo. Tienes que ver el perfil y de ahí, Ujú. ¿no? Es lo mismo con las terapias, con los profesionales. Si no encaja o no hay química con el psicólogo, no va a funcionar, ¿no? Tenemos que ir probando y probando hasta ver en qué momento va.
como ningún perfil es igual, el TDAH tampoco se manifiesta de la misma manera en todos los niños, ¿no? Puede haber impulsividad, como hay niños que solamente pueden manifestar la inatención con la hiperactividad. O sea, no es que el TDAH sea un diagnóstico fijo. Entonces, afecta a los niños de maneras diferentes, ¿no? No todos son iguales. Por eso que el tratamiento es personal. O sea, ya cuando, por ejemplo, yo comparto algo en el blog, siempre menciono que es a base de mi experiencia, porque mi hijo, pues, es un universo único, no es igual a otros niños. Entonces, lo que Claro, me... pero las experiencias personales, o sea, las experiencias de diferentes personas también te pueden ayudar a ti a intentar, digamos, algún tipo de terapia, si a ella le funcionó, de repente a mí también, porque sí, totalmente de acuerdo contigo, no es como decir estás resfriado y te vas a tomar, no sé, tal medicamento y se te va a pasar, no, son cuestiones emocionales y digamos se enmarca mucho más allá enmarca, así como enmarca el rol de los maestros, que es lo que acabamos de hablar, también enmarca el rol familiar, ¿no? Claro. No, mi entorno, ¿no? Y cómo lidiamos nosotras las mamás y la diferencia entre los papás, cómo lidian ellos con los papás, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, también de los abuelos, ¿no? O sea, en nuestra familia todos tenemos un rol con respecto a nuestros hijos y nuestra reacción y punto de vista va a ser totalmente diferente. Ahorita, hace un ratito yo acabo de regresar de la clínica. Mi hijo, de una casualidad, le diagnosticaron que que teníamos que medirle, digamos, afinar la medida de la vista porque parecía, no fue el colegio, no fueron los profesores, no fue él mismo, que nosotros estábamos midiéndonos la vista y por quererse sentar él también en la máquina, mami, yo también que no sé qué, eso tenía 6 años, y le digo al señor, al jovencito, por favor, mire, entonces sale el resultado y dice, señora, tiene que llevarlo al pediatra urgente, porque esta medida es demasiado. Pues bien, mira, el diagnóstico ha sido hace 2 años. Hoy día le vuelven a hacer las pruebas y le mostraban dibujos, le mostraban cosas y mi hijo no podía identificar nada con su ojito izquierdo. A mí las lágrimas se me caían. O sea, es un diagnóstico que ya me lo dieron hace 2 años, pero que hoy día le estaban renovando los exámenes, porque tú sabes que es diferente medir la vista a un adulto que a un niño. Sin embargo, cuando él le mostraban las figuras, los colores, las formas, y no podía, mira, yo estaba ahí sentada, pero a mí las lágrimas no podían parar de caer, porque realmente es frustrante, ¿no? Entonces, me imagino en este tema del TDAH, en cierto punto, no todos reaccionamos igual, no todos los vivimos de la misma manera. ¿Cuál es el rol, Kiara? ¿Cómo tú has visto? ¿Cómo es tu entorno? Que podrías decirnos, según mi experiencia es esto, ¿no? Pero tal vez puedes hacer tal, ¿no? Claro, no, bueno, yo soy mamá soltera, he vivido muchos años en convivencia con mis papás y he criado, digamos, en familia a mi hijo, ¿no? Y la verdad que el apoyo familiar para mí es básico. Tienes que tener una tribu, como yo le digo, de apoyo, ya sea pues hermanos, primos, un grupo de amigos, de repente un grupo de apoyo, que sí hay. Entonces, sin esa tribu de apoyo es bien complicado. Como te digo, son diferentes, ¿no? Mi hijo sí tiene lo que es el TDAH con la comorbilidad de ansiedad, porque él sí tiene el trastorno de ansiedad generalizado, o sea, él lo tiene, no es una ansiedad pasajera, y tiene lo que es la impulsividad. Entonces, en centrar en cuadros, ahorita, bueno, por ejemplo, hace unos 3 años ya está con medicación, está regulado, él mismo manifiesta es, a mí no me quites mi medicación, pero yo me siento bien, ¿no? Puesto, mi hijo es un niñito que en realidad la tiene bien clara, ¿no? Te lo dice, claro. Esto es lo que tengo y esto lo voy a solucionar así. Esto es lo que hay. Sí. Sí, ¿no? Él es muy abierto a participar, a diferentes tipos de terapia, ¿no? Entonces, porque me dice, no, muy bien. Esto sí puedo manejarlo, y manifiesta mucho. Hay niños que se quedan callados. Entonces, me imagino que en ese tipo de casos la convivencia familiar debe ser mucho más complicada. Hay papás que no aceptan, ¿no? Por ejemplo, por lo general somos las mamás que tenemos ese vínculo un poquito más arraigado, los que sí aceptamos y que decimos, ya, esto pasó, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, cómo vamos avanzando. Los papás se cierran. Hay familiares también, ¿no? Que hay familiares que dicen, no. Y hay otro que te dice, cállate. Hay otro que te dice, no tienes por qué decir nada. Hay de todo.
Sí, he Claro. visto, hay mamitas que me escriben y me dicen muy preocupadas, ¿no? Mi esposo no quiere aceptar, o de repente los tíos vienen y me juzgan, entonces yo ya me siento muy mal, porque en realidad te llega a afectar emocionalmente como mamá, porque dices, quiero ayudar a mi hijo, pero no puedo, o sea, ya llega un punto en que ya no puedes seguir avanzando, y es muy complicado, ¿no? Siempre digo que la tribu familiar es básica, ¿no? Y si no lo tienes, pues buscar de repente grupos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, con nosotros, con el blog, creamos una comunidad de apoyo para que los papás puedan tener una ventana libre de Así veo, claro. Y juicios, entonces, que puedan hasta, preguntar. claro, no, y no solo como preguntar, sino simplemente comentar. Yo siempre he pensado que tú puedes estar pasando un drama personal, sea cual Ujú. fuera que se llame, si el enamorado, si el hijo, si el esposo, si eso, si el trabajo, porque son muchísimos dramas personales, ¿no? Pero tú siempre vas a tender a pensar, o nosotros siempre tendemos a pensar que somos los únicos. A mí me está pasando. Cuando tú te enteras que hay otras personas dentro de tu entorno, tu comunidad, o gente que de repente ni siquiera conoce físicamente, que está pasando por lo mismo y se convierte en esa tribu de la cual es tan importante, también te voy a decir la tribu en la edad intemporal, o sea, de los 50 para arriba. Y es muy Claro. importante por otros motivos. Pero en este caso, tal como el nombre que también usas tú para referirte a tu entorno familiar, me parece que es importantísimo el hecho de que tú también recibas un soporte emocional. No, no porque, ¿sabes qué? Si eres soltera o no, o si el papá, no, simplemente porque lidiar y también de acuerdo a tu edad, porque nosotros vamos a ir cambiando hormonalmente, entonces esos cambios hormonales te van a dar una u otra señal, se van a manifestar de una u otra forma. Entonces la importancia de formar parte de este tema en familia es, digamos, me parece que es maravilloso que puedas contar con ese soporte. Y si no te lo creas, ¿no? Claro. Como tu blog, ¿no? Y si Ajá. no lo tengo, no me importa, Lo creo, yo me lo claro. creo. Sí, porque en realidad es una retroalimentación, ¿no? Es como les Así digo, es. a mí me preguntan y me dicen, Kiara, oye, ¿tú no pierdes la paciencia? O sea, yo te veo así súper fresh, así súper calmada, y llevar las cosas súper zen. Y le digo, claro, mi hijo tiene 11, yo empecé a los 6, 7 años. Mi hijo tenía 6, 7 hasta los 8, y yo era un locón. Yo le decía, me frustraba, lloraba, me encerraba en el baño, he La alzado. culpa también, ¿no? La Claro, digo, culpa, ¿qué el estoy miedo. haciendo mal? ¿O qué? O yo no debía haber, el debí, ¿no? O sea, yo no debía haber hecho esto. Claro, le digo, yo también he tenido mis años en las que he sufrido a mil, y llegó un punto en que dije, no, esto no nos está haciendo bien, y aprendimos con él a buscar qué otras cosas nos podía ayudar como par, ¿no? O sea, somos un equipo y nos vamos a ayudar. Si tú funcionas, yo funciono. Si tú te molestas, yo me voy a molestar. Entonces, al final, mejor llevemos las cosas así, zen, ¿no? Y con él aprendimos a respirar, a meditar, hemos hecho yoga, hemos salido a caminar, hacemos manualidades, entonces buscamos la forma de cómo sobrellevar, ¿no? Y él también, la verdad es que con mucha suerte, porque es un niñito que comunica mucho, es un niño que razona, como si fuese ya un poco adolescente, mayor, y esos de Que toda al la... ser criado por adultos también, ¿no? Al Sí, a estar en pesar un de que entorno familiar, a tiene, pesar que tiene sus primos que me contaste. sí, tiene 6, 7 primos, todos se llevan un año y medio Una casi, maravilla. ¿no? Y él Una... parece como, me habla como si fuese un adolescente, pues, ¿no? Entonces, felizmente y gracias a Dios, tiene esa cualidad que también ¿Y qué ayuda. hacemos, Kiara? ¿Has conocido alguna de las personas que son parte de tu blog? ¿Te han comentado que su niño es al revés, que no lo habla? Sí, Es decir, que la cosa la maneja por dentro, que la ansiedad la ve manifiesto de otra forma, en que si muerde el lapicero o en que, no, en fin, no lo sé. ¿Has visto sí, también de esos? sí, bueno, felizmente hemos tenido alguna oportunidad de poder juntarnos con alguno de los seguidores y conocernos así cara a cara. Y mi hijo Ah, también qué bonito. ha podido jugar con algunos y poder ver Ujú, también mismo, ¿no? Aprender de que hay otro lado de la moneda, ¿no? No es como él solamente lo ve a mí, solamente a mí me pasa, porque ujú. no, porque es la clásica, ¿no? Y sí, o sea, la manifestación es diferente, hay niños que son súper hiperactivos, o sea, mi hiperactividad es al máximo, ¿no? Y hay Ujú. niveles también. Por ejemplo, mi hijo no representa mucho la hiperactividad, más es mental, pero también porque tiene otra condición en paralelo, porque si no lo tuviera, pues estaría saltándome pues como un conejito por todos lados. Entonces sí, he visto diferentes, ¿no? O sea,
con la ansiedad, con la impulsividad. Hay mamás que sufren mucho cuando tienen la impulsividad no controlada. Yo, por ejemplo, está con medicación, ha llevado años de terapia para que él pueda aprender a canalizar esa cólera, esa ira que siente, esos reactivos, porque él es muy reactivo. Entonces, cómo identifica cuáles son los factores que hace que él haga pum, ¿no? Como me dice él. Entonces, sí, hemos visto de todo. Claro, debe de ser una experiencia bien aleccionadora para los dos. Y Sí, experiencias y definitivamente. situaciones y vivencias que jamás se les van a, o sea, a él no se le van a ir, a ti menos, ¿no? Él crecerá, tendrá su propia familia, pero nunca perderá esos recuerdos maravillosos que se van a ir quedando de una madre tan joven, tan luchadora, que ha hecho un blog que tiene tantos seguidores, que ha conseguido una comunidad que vive lo mismo que ella y que su hijo y sus hijos viven lo mismo que el tuyo. O sea, vas Sí. a ser, yo te veo como abuela, ¿no? Si fueras tu hija, yo te diría eso, ¿no? Tu hijo va a ver en ti, ¿no? Una madre luchona, que se informó, que se preparó, que comunicó y que creó su tribu y que reforzó esa tribu con ese entorno maravilloso que tienes de tantos seguidores y padres que pasan día a día, tal vez por las cosas mismas que tú o parecidas. Yo lo veo así, ¿no? Y estoy segurísimo que ese mensaje tan potente que estás dándole a tu hijo, que estás transformando un tema de miedo, porque debes de sentir miedo en algunos momentos, pero tú transformarlo en amor inmediatamente, no solo para ti, no solo para él, sino para todo aquel que quiera saber más o menos de qué se trata esto. De verdad, me gusta mucho, me siento muy feliz que haya personas así, ¿no? Que puedan hablar de lo que tienen y mostrarlo, ¿no? Entonces, si hablamos ahorita del diagnóstico, entonces me pongo a pensar, ¿no? Si bien la familia es importante, Kiara, que todos sepamos, ¿no? No lo sé. O sea, en mi caso, yo no sé si sería tan comunicativa, no lo sé, ¿no? Porque yo andaría en la negación seguramente durante mucho tiempo. Pero esto es importante. Oye, cuidado porque cuidado con mi hijo, porque hay que tratarlo de una manera especial, porque tiene que estar diagnosticado con esto. Yo no creo que sea necesario, pero ¿qué piensas tú? Yo no creo, bueno, es que cada núcleo familiar es diferente, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, cuando manifestó todas estas luces, hicimos la evaluación con el diagnóstico, pero ya teníamos pues varios temitas en mesa, ¿no? Y eran muy notorios. Cuando recibimos ya el diagnóstico, en realidad, bueno, yo me senté con mi familia, les comenté el diagnóstico, les conté qué era, porque en ese momento yo tampoco sabía, te soy sincera, hace unos años no sabía que existía el TDAH, o sea, sabía que existía la hiperactividad, pero no como un trastorno como tal, ¿no? Entonces, a raíz de esto dije, no, acá vamos a leer y a investigar y descubrí que había un mundo, ¿no? Un mundo de posibilidades. Entonces, sí lo puse en mesa, lo comenté, lo expliqué, puse ejemplos y también lo dije, les comentaba, ¿no? ¿Te acuerdas que esto pasó el otro día? Sí, ya, esto es a raíz de esto. Y según el psicólogo se debe manejar de esta manera. Entonces, sí, yo puse las cartas sobre la mesa con mi familia. Dije quién iba a ser el que iba, por ejemplo, en ese momento que la impulsividad la teníamos a full, era quién iba a contener, quién iba a controlar y quién iba a hacer la calma, ¿no? Yo en ese momento vivía con mis papás, entonces sí tenía pues más personas que me podían ayudar, ¿no? Ya cuando decidí vivir sola, pues el rol cambió, pero ya las cosas estaban establecidas, cada uno sabía hasta qué magnitud, pero de todas maneras, pues es diferente cuando uno lo vive, ¿no? Tú lo puedes escuchar por muy cercano que estés y si no lo vives, no lo vas a comprender a un 100%, ¿no? Es complicado, pero en mi caso sí, yo sí pauteé todo. Yo sí, ¿Qué pauteé te todo. parece? Ya, ¿qué te parece? Vamos a ir un corte en un momento, pero quisiera que al regresar profundices un poco más de esto de los tres roles que me has comentado ahorita, ¿no? El que contiene, el que no lo he anotado, pero esos tres roles nos comentas cuando regresemos. Ya venimos aquí en este programa tan interesante, tan lindo, tan lleno de información, conmigo, con Rocío Bisbal, en la
Abeja TV. Regresamos. Hola, hola queridos amigos, las personas que nos están acompañando el día de hoy. Estamos conversando con Chiara Cavallini de un tema muy interesante, que es el TDAH, y nos habíamos quedado en que ella nos iba a comentar sobre estos roles que tiene que tener cada uno de las partes de la familia, no que tiene que tener. Sería bueno si tenemos estos 3 roles para poder entre toda la familia armar este rompecabezas llamado TDAH, ¿no? A ver, cuéntanos, por favor, Chiara. Bueno, en realidad yo le pongo como que un nombre, ¿no? En ese momento, como dices, ¿no? No es un rol que tiene que tener, pero sí sería bueno, ¿no? Por ejemplo, el que contiene, siempre, eso sí tiene que ver, por ejemplo, en mi hijo que la impulsividad, como te comentaba, la tenía pues altísima, eh, podría acercársele pues, no sé, por decirte, el superhéroe, no sé, el actor, el superhéroe de Iron Man, que es el fanático y se le va a acercar y él iba a tirar pues el zapato por la cabeza, o sea, no le iba a interesar, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando el tiempo y fuimos investigando y aprendiendo, descubrimos que yo era la persona que lo podía contener, ¿no? Él podía encontrar la mirada fija conmigo y bajarse, ¿no? Entonces, bajaba los niveles y podía abrirse, decirme ya qué es lo que sucedía y explicármelo, ¿no? Y había otra persona que, por ejemplo, si yo no funcionaba, venía, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, y podía conversar con él, entonces ya era la persona que estaba en comunicación, ya había otra persona, a mí me sacaban de la ecuación y entraba ella, ¿no? Y había pues mi papá, por ejemplo, era el que jugaba, el que lo distraía, entonces ya lo bajaba ya al 100% y lo sacaba a ese estado, ¿no? Entonces ya sabíamos, ya habíamos puesto en mesa quién más o menos iba a ser, no estaba establecido como tal, pero ya cada uno había agarrado ese rol, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber, y como te decía, la tribu es importante. A mí me pasó que cuando yo fui a vivir sola, ya no estaban mis papás, y yo tenía que hacer todo. Entonces tenía que ver la forma de cómo malabarear esto, ¿no? Y contenerlo, y a la vez yo misma tratar de contenerme, porque obviamente, pues en un estado eufórico, y si estamos, por ejemplo, en un escenario tipo el colegio, que pues sí pasó en algún momento, donde tienes el profesor acá, la directora acá, entiendes la sensación de culpa porque te están llamando por teléfono, y a la vez estás dentro del tema con tu hijo en un estado eufórico, entonces es complicado, ¿no? Entonces tienes que canalizarte en tu hijo. Entonces sí, pues tienes también tú que controlarte mientras controlas a tu hijo. En verdad, para mí, le digo, es como ser malabares, ¿no? Mental, porque tú tienes que disfrazarte para que tu hijo también comience a relajarse y tienes a todos estos personajes dándote vueltas. Es súper complicado, pero sí, tiene que haber un rol, ¿no? O al menos en mí, yo sí me lo establecí. Dije, tengo que pauteármelo para ver, es como un plan de acción, porque al Claro. me agarraba fría, ¿no? No sabía cómo actuar, o de repente, pues en vez de ayudar, lo magnificaba mucho más, ¿no? Entonces, yo sí creo que un plan de acción, por decirlo de una manera, pues ayuda muchísimo, ¿no? En estos casos. Y si A tienes mí la, me... Perdón, ¿si tienes? si tienes la tribu que te puede apoyar en este Ah, tipo de casos, claro, mejor. mejor, ¿no? A mí me vino muy bien cuando tengo... Mi hijo no puedo decirte que sea un impulsivo, no, pero cuando sí, en el momento de la frustración, en el momento así del choque, ¿sabes a mí que me empezó a funcionar bastante? La oración. Antes de explotar, yo decía, dame tus manos, hijo, vamos a orar. Y nos poníamos a orar. Allá él no me escuchaba, no sé, yo me ponía a hablar. Y a mí me funcionó muchísimo eso, porque a la hora que terminaba la oración, los dos nos abrazábamos, ya, ahora sí, mi amor, cuéntame, ¿no? Claro, Porque funciona. también soy un ser humano y también tengo muchísimas cosas en la cabeza. Yo me dedico a todo, no tengo ayuda en la casa tampoco, ¿no? Veo muchas cosas al día y tengo que tener, digamos, una organización flexible de alguna forma, pero trato de, digamos, conservarla, ¿no? Entonces, cuando él se me Claro. sale con esto del colegio en la casa, muy positivo para mí hasta cierto punto, ya quiero que empiecen las clases también, pero por la sociabilización de él, porque los niños, en mi caso, al quedarse sin el colegio y al quedarse en un departamento, que es donde vivimos, te imaginas que ya han sido 2 años, ya basta un poco. Claro.
¿no? Sí, Entonces yo ya también sí, comparto. Por ejemplo, yo con mi hijo dale. prefiero, o sea, hemos visto que el estudiar en casa le ha favorecido tremendamente, pero Las es ganas como, de seguir, ¿no? no, claro, es que está canalizando toda su atención en hacer una actividad sin tener a los compañeros al costado, que son agentes distractores, quiera o no, ¿no? Pero la parte social pues es sumamente importante, ¿no? Claro, pero la parte social en tu caso está compensada con los primos. En la parte, Sí, digamos, académica, a mí me parece muy positivo. Hay muchos niños que estoy seguro que en matemáticas, por lo menos en matemáticas, no les, yo lo sé por mis amigas, no les iba muy bien, pero ahora son perfectos, porque sí. pueden ver la clase una otra vez, porque mamá o papá pueden sentarse a poder explicar y armar una estrategia. Mira, tú avanzas hasta acá y luego seguimos juntos, quiero ver hasta dónde tú puedes dar y luego, realmente uno mismo ha hecho estrategias, da ganas en algunos momentos de decir, ya permiso, ya no quiero si no fuera el tema social, ¿no? Claro, bueno, De alguna también manera, ¿no? existen las posibilidades como el homeschooling, ¿no? Que también Uh-huh. el estudiar en casa no significa que no van a socializar, sino que tienen grupos de apoyo y también tienen grupos social, ¿no? Donde pueden salir y ¿Sabes que no hacer... está, al menos yo no he visto que esté muy difundido el tema del homeschooling? Yo no desconozco, es más, aquí en Perú, cómo se hace. Sueño con que llega un momento en donde tú eliges que si tu hijo va a estudiar en un colegio de otro país y que siga haciendo, porque si ahorita es virtual en un colegio local, entonces mañana yo quiero que estudie, pues no sé, pues un colegio en España o en uno en Estados Unidos. Desconozco mayormente, como se dice, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿No? Abrir las fronteras y bueno, ¿no? Si va a estudiar en casa es igual en un colegio de acá que en un colegio de afuera, ¿no? No lo Claro, lo que pasa sé. es que también uno elige el colegio como tal, ¿no? Que vayan a un centro educativo, porque también nosotros como papás pues tenemos que trabajar, ¿no? Entonces tenemos también que hacer diferentes actividades y obviamente, entre comillas, digamos que lo más sencillo es que el niño esté pues, en el colegio, ¿no? Para que se pueda Sí, desarrollar. Pueda... pero ¿qué hacemos con este diagnóstico, por ejemplo? ¿Qué es Eh, mejor? ellos se Porque pueden no desarrollar siempre, vamos, con yo lo cualquier sé, tipo. sí, claro, pero regresamos al principio, ¿no? Pero los profesores, pero el entorno, Ujú. pero digamos, las personas que no entienden por qué sucede, si en un momento dado hay demasiada algarabía o demasiada energía en mi niño, ¿no? Y el otro niño lo toma mal, de repente ya ahorita me llama la mamá a decirme, oye, que tu niño, que por qué, o sea, no lo sé, ¿no? Hay muchos factores para poner en una balanza. Sí considero sinceramente que debería ser un poco más difundido para las personas que podemos hasta cierto punto tener, digamos, ese privilegio, ¿no? De poder quedarnos en casa, trabajar desde casa y encargarnos también del hijo desde casa. Y es otra cosa cuando tenemos aún dos, tres, cuatro hijos en la misma casa. Yo supongo que ahí sí es Claro. muchísimo, muy Y diferente, yo ¿no? me Ya saco el hablaríamos de sombrero otros cuando términos. veo mamás y conozco mamás que tienen tres, cuatro hijos en casa y yo digo, wow, ¿cómo que? Bueno, yo con uno siento que tuviera tres, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como, ¿no? Y con el tema del colegio, en realidad yo creo, como te digo, depende mucho del perfil del niño y como papás, qué es lo que queremos, ¿no? Definitivamente hay colegios que sí se prestan para ese tipo de diagnósticos, donde tienen muy poco alumnado, donde las clases Claro. son más dinámicas, más interactivas, que es lo que ellos necesitan, pero también, como te digo, como depende del perfil, también hay niños que se pueden desarrollar en un colegio regular, normal, Así con es. 25 niños en el aula, que no sea especializado, porque hay colegios Así es, porque especializados, lamentablemente. antes no se diagnosticaba y de repente yo también he tenido, digamos, este TDAH y yo no sabía, o sea, y yo soy en un colegio regular, ¿no? O sea que sí, está demostrado Claro, que se pueden la seguir diferencia es desarrollando, que ¿no? claro, la diferencia es que los adultos que han salido de colegios regulares y que tienen este diagnóstico, obviamente ya reconocen las dificultades que han tenido, ¿no? De manera cognitiva, social y todo lo demás, ¿no? O sea, ya lo vemos como ya el rezagado, y ahí es donde vemos qué es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Pero sí, hay Ciertamente. colegios especializados. Lamentablemente, Lima, los colegios que son adecuados, entre comillas, son altísimos en costos. El Cierto. trastorno en este tipo, si vas a manejar lo que es terapias y medicación, el rango es bastante alto. Entonces, a menos que busques el apoyo, por ejemplo, con el Salud o con el MINSA para que te puedan ayudar, pero en realidad es complicado, ¿no? Entiendo. Entonces ahora vayámonos al otro lado de la orilla.
¿Cuál es la parte maravillosa? ¿Cuál es la parte linda que te toca vivir? ¿Qué es lo más positivo que ves? ¿Qué es lo que has escuchado de tus seguidores? Según lo que tú... Siempre, todo tiene que tener una parte, digamos, un poquito más trabajosa, pero una parte maravillosa. Entonces, enfoquémonos de repente en estos minutos en hablar qué es lo más valioso que has encontrado de esta experiencia. Primero, tú como madre, ¿qué es lo que has aprendido, ¿no? Y seguirás aprendiendo. Y segundo, como familia y para tu mismo hijo. O sea, ¿qué es toda la parte, digamos, positiva de este diagnóstico? Mira, una de las cosas que sí he visto y lo puedo decir es que hay que aprender a vivir en positivo, ¿no? Yo hace unos años, como te decía, yo me sentía súper frustrada hasta que dije hasta aquí nomás, y a partir de esa fecha dije vamos a vivir siempre en positivo, vamos a vivir un día a la vez, porque no podemos, si yo pienso qué va a pasar aquí en un futuro, si mi hijo va a poder desarrollarse profesionalmente, olvídate, me voy a hacer nubes en la cabeza y me va a afectar a mí y yo se lo voy a transmitir a él. Entonces, es vivir en positivo, como digo, ¿no? Y lo más lindo de esto es que una vez que lo aceptas, aprendes a manejarlo o ayudarlos a manejarlo, comienzas a descubrir que los chicos son sumamente creativos, tienen una imaginación hermosa porque ellos pueden crear mundos dibujando, contándote cuentos, tienen una creatividad increíble, son súper comunicativos, hay que aprender a escucharlos nada más, hay que descubrir cómo llegar a ellos y nada, son súper amorosos, obviamente cada perfil, como te digo, es diferente y van a descubrir algo en particular en ellos, ¿no? En mi caso, mi hijo me puede agarrar una plastilina y la puede convertir en algo increíble, en un cuadro. Maravilloso, sí. Sí, me encanta hacer un montón de arte, entonces para mí yo verlo crecer de esa manera, tan confiado, tan tranquilo, tan seguro, a pesar que sufre de muchas inseguridades, sabe que mamá va a estar ahí para apoyarlo siempre y que va a tener su familia para apoyarlo siempre, es maravilloso, ¿no? Es cuestión, como te digo, aprender a leerlos, aprender a pasarles también ese positivismo a ellos, ¿no? Porque definitivamente, pues, los niños, lamentablemente al principio de sus vidas en la parte escolar, pues seguramente han sufrido y eso pues lo van a llevar, entonces hay que aprender a enseñarles a ellos a purgarlo, ¿no? Y decirles, ya, esto aquí ya pasó, vamos a pasar la página y vamos a ver las cosas de una manera positiva, ¿no? Entonces el mensaje sería, me voy a quedar con vivir en positivo, ¿no? Con aceptar y aprender, ¿no? Aprender cada día de ese diagnóstico y sobre todo en cuanto a los niños es potencial, o sea, hacer crecer mucho su parte creativa o deportiva, o sea, lo que fuera, lo que es su interés. También nos comentaste que había que tener mucha paciencia para ver qué era lo que a ellos les iba a gustar, ¿no? En mi caso personal, yo sí, ya yo llevé a fútbol, ¿no? Le parece, mamá, qué raro, todo el mundo corre atrás de una pelota, no entiendo, ¿por qué no le dan su pelota a cada uno? Fue la primera pregunta que me hice. Él hizo todos los ejercicios, todo para el fútbol, ya, y después vino, no, y a mí ya no me gusta, ¿no? Porque mira no, pero a él ponlo en una piscina y es un delfín, ¿no? O sea, le encanta, él nada, creo Claro, que el lo mío empecé a llevar a la también. fecha que tenía 6 meses, ¿no? Me dio mucha pena que hayan cerrado la escuela por esto de la pandemia. También nos mudamos de Lima a Sí. Trujillo, acá no hemos iniciado otra vez porque estamos esperando al menos vacunarnos nosotros para que no vaya a pasar algo, ¿no? Esto ha estado pues en clases de karate, de piano, lo he subido a que si la bicicleta, que ponte a correr, que tú eres atleta, o sea, hasta poder encontrar Es cuáles son los ir asuntos de probando, su ¿no? Ir interés. probando. Cierto, ¿no? Así que si tú ves, ahí tienes fotos un día, todo de natación. El otro día mi primer día de karate, el otro día mi primer día de fútbol. Pero sí he ido desde niño, ¿no? Viendo para que también sepa que siempre va a ser una búsqueda permanente. Mi hija mayor ingresó a 3 universidades, ¿no? Para estudiar, digamos, administración, comercio internacional, qué sé yo. Pero ella era una chica creativa. Ella jugaba con modas. Ella ahorita se dedica al diseño de modas. Va por Estudió para ahí. eso, mira, o sea, estudió para eso. Ahora ella solita ella tiene su empresa, ella se mantiene sola, ella jugaba a que Es diseñaba enseñarles las que pueden faldas. hacer
lo que Así ellos es. quieran, ¿no? Y si ir Así probando, es. y si eso no funciona, está bien, ¿no? Tampoco Así es. se Así les es. en Y otra, todo, otra ¿no? experiencia muy personal que también tengo, que quiero contarles a todas a ti y a todas las personas que nos ven, es mi sobrina jugaba, mi hija y mi sobrina, que son 2 años de diferencia, mi hija era la que se ponía la falda y la modelaba, y mi sobrina era la que le entrevistaba. Ay, qué bueno. Cuéntanos, ¿no? Así jugaban, ¿no? Ella ahorita es entrevistadora en un canal, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero es entrevistadora de televisión y ya sale en alfombras rojas preguntando, y mi hija es diseñadora. Qué Llámalo increíble, casualidad, ¿no? llámalo casualidad, no sé. Las dos ingresaron a las universidades, una para estudiar arquitectura, no, diseño de interiores, perdón, no. La otra entró a la universidad para estudiar tal cosa, no. Sin Es que embargo, van se dedicaron a lo que ellos descubriendo qué es lo que jugaban. les va gustando, claro. Claro, es una maravilla abrir los ojos, ¿no? Mi hijo sí, desde que abrió los ojos, creo que dice que va a ser veterinario. Es más, biólogo marino, todo lo del mar, Wow. todo lo que tenga que ser con mar. Yo quiero mar, él mira sus películas de veterinaria y yo veré mi veterinario y yo voy a hacer esto, primero vamos a empezar a hacer... Además de 10 años, ya quiere tener su marca de ropa de algodón para perritos. Pero Sí, ¿cómo mamá. es, no? O sea, yo recuerdo que a esa edad, yo estaba jugando con mis Barbies, Ah, muñecas, estaba jugando así a la casita. Por ejemplo, mi hijo también. El otro día me dijo, yo quiero panadero, porque quiero probar nuevos tipos de panes, porque me encanta. Y le decía, ok. Me dice, sí, pero también quiero vivir en Francia porque quiero estudiar allá y voy a poner mi panadería, pero también voy a tener un negocio de alguna cafetería. Comenzó a hacerme un plan de negocios increíble y yo decía, ya, wow, está ojalá bien. siga jugando a las muñecas. Pero yo lo único que le digo es, ah, ya, ¿Cómo yo va quiero trabajar en cambiando? una veterinaria. No, tú eres el dueño de la clínica veterinaria. Es lo único que le digo. Entonces, tu hijo es, le gusta hacer, sí, pero tú eres el dueño de una panadería francesa. ¿No? Son una maravilla No, los siempre niños. impulsándolo, siempre impulsándolo. Sí, sí, y dándole frases positivas, y seguramente que has escuchado de las técnicas del frasco de frases positivas, que si tienes que escribirla, o que también he escuchado hace poco, estaba conversando, tengo Claro. una participación en un programa que se llama Grandiosas, que es al mediodía de los días martes, a la 1:30. Y hablábamos con Sofi, que nos decía, cuando estén durmiendo, háblales en el oído, dile lo grandes que son, lo mucho que los amas, lo maravillosos que son. Cuando ellos vayan a dormir, y luego cuando hayan pasado 2 horas de sueño, cuando ya están en la etapa de sueño, REM creo que se llama, tú les empiezas a hablar y ahí Sí, también les va a llegar el mensaje de una manera más directa. Hay técnicas holísticas, muchísimas. Técnicas para muchísimo, ti, sí. técnicas para tu hijo, N. Diagnósticos seguramente que también N, pero lo que tú has dicho, y yo lo suscribo, es vivir en positivo, aceptar las cosas como Sí. son, y de aquí para adelante Dios está presente en todos nosotros y en cada momento, y es una fuerza maravillosa que nos ayuda también a salir de todo este tipo, digamos, de situaciones, porque por algo es. No dudo, seguramente que va a ser un gran panadero con una gran panadería, y seguro se va a ir a Francia y desde ahorita estudiará francés, y mira cómo lo haré. Es uno. Es Así decir, es. nos queda, ¿no? Nos queda digamos, el Sí, crecer con ellos, ¿no? El sí, yo impulsar. siempre le menciono y le digo a él, bueno, es vivir un día a la vez, sin Así preocuparnos de es. lo que pasó, sin preocuparnos de lo que va a pasar, hay que enfocarnos en el hoy, ¿no? Y vamos a dar Uh-huh. gracias porque tenemos de hoy y de aquí vamos en adelante, ¿no? Es vivir un Claro, día a la así vez, es. como siempre le digo. Ah, por supuesto. Eso nos dijo alguien que no sé si conoce, que se llama Jesús, en el Sermón del Monte. No sabemos Sí, mañana qué va a pasar, sí, pero hoy día es. Creo que estamos exacto, terminando esta, exacto. esta entrevista. Voy a decirte que me acompañes un ratito, porque estuve buscando alguna frase, digamos, motivadora. Siempre trato de cerrar las entrevistas tan lindas con un mensaje positivo, y luego nos cuentas cómo, dónde te encontramos, en dónde te leemos, cómo es que llegamos aquí. Pero para aquí, para ti y para todas las personas que nos están acompañando aquí en Hablemos de Salud Emocional, les quiero comentar: las sonrisas de los niños pueden cambiar por completo los días tristes de los adultos. Me pareció un dicho tan cierto, tan certero, tan lindo, porque realmente ver a un niño feliz, ver a un niño corriendo, riéndose, planificando, mira, no podemos saber qué cosa es mañana, pero la alegría que nos dieron hoy día
¿no? Es el momento que se queda grabado en sus cabecitas y también en las nuestras, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros tratemos de tener una comunicación constante, asertiva, comunicación con nuestra tribu, comunicación con nuestra familia, con nuestros maestros, con los tutores, con los padres de familia que nos acompañan en este camino, y así hacemos desde adentro, desde nuestros hogares, un cambio, y luego será nuestro vecino, y luego será nuestro distrito, y así podríamos tener un país y, ¿por qué no, un mundo mejor del que tanto necesitamos? Cuéntanos, por favor, Kiara, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a conocer un poco más de este diagnóstico? Bueno, para empezar, pueden seguirnos en nuestras aventuras diarias en Mamá Espacial, en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, porque el Peque tiene su canal de YouTube dentro de lo que es Mamá Espacial, presentando manualidades para los chicos, para que se relajen. Así que por ahí nos encuentran como @mamaespacial, y también en el blog los van a encontrar ahí en las redes, ¿no? Van a encontrar también bastantes tips, un poco más sobre lo que es, ¿no? Conceptos para que puedan aprender, y también el canal abierto para la comunicación con la comunidad y conmigo, porque en realidad esto para mí es un segundo trabajo. Tengo el inbox abierto 24/7 y converso mucho con las mamás para poder ayudarlas y guiarlas, ¿no? Qué maravilloso, y qué bueno que tenga su parte, digamos, él, ¿no? De mostrar sus cosas. Eso supongo que lo hace también muy feliz y lo tendrá también muy entretenido. Muchísimas gracias, Kiara. Muchísimas gracias, queridas personas que nos están acompañando. El próximo jueves a las 7, una entrega más de Hablemos de Salud Emocional con Rocío Bisbal. Gracias.